Buenas noches, hermanos. Si por favor abren sus Biblias en Mateo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta noche, Señor, juntos como un solo cuerpo, Señor. Adorarte y alabarte, Señor, mientras meditamos en tu palabra y la escudriñamos, Señor. Te pedimos que tú obres en nosotros, en cada uno de nosotros. Y esta noche, Señor, que en especial vamos a estar estudiando acerca de tu persona, la Trinidad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a nosotros, Señor, y nos ayudes, Señor, a entender este misterio, Señor, hasta donde podemos entenderlo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien eres. Te pedimos que bendigas este tiempo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de Dios y de la Trinidad. Y vamos a ver lo fundamental de afirmar esta doctrina para tener una vida de correcta comunión con Dios y una consoladora dependencia de Él. Y lo vamos a hacer tomando como guía la Confesión de Londres de 1689, que está aquí en la pantalla. Y si no, lo pueden ver en sus confesiones, capítulo 2, párrafo 3. Ahora, ¿por qué lo hacemos usando la Confesión de Londres y no de la Biblia directamente? Bueno, lo haremos porque confiamos que providencialmente el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de la historia, dando dones a los hombres, y porque confiamos en que nuestro Señor dijo que no nos dejaría solos. Y tomamos la confesión como un apoyo, como una herramienta que ha sido dejada providencialmente. En otras palabras, confiamos en que el Espíritu Santo levantó maestros, pastores a lo largo de la historia para cuidar a su iglesia de perderse en herejías. Y esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 16. Y estoy mencionando esto, hermanos, acerca de la confesión como un recordatorio, pues ya lo hemos dicho múltiples veces, ¿verdad? Pero ahora quiero hacer énfasis, porque vamos a ahondar y a profundizar en la doctrina de la Trinidad. Y con esta vamos a llegar a la pregunta más importante que todos debemos contestar o confesar, que es: ¿quién es Cristo? Piensen en esto. Nuestro Señor, después de hacer diversos milagros, como alimentar a las multitudes, sanar a ciegos, Él hizo una pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él. Y es que para ese tiempo parecía que no terminaban de entenderlo, ¿verdad? Por eso la pregunta que les hizo fue la más importante. Pues ya para ese corto tiempo habían muchas especulaciones y declaraciones acerca de quién era Jesús.
pero con esta pregunta directa, Él los iba a hacer reflexionar. Vayan conmigo a Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y esto lo podríamos ahora traspasar a estos tiempos, ¿no? Donde podríamos escuchar, si salimos cualquier día de estos a compartir, vamos a encontrarnos con testigos de Jehová, mormones, y tienen ellos una confesión acerca de quién es Cristo. Y así, en este momento, a ese corto periodo que ya había pasado en el ministerio de nuestro Señor, Él les pregunta: ¿quién dicen que son los hombres? ¿Quién dicen que soy yo? Y cuando les dan todas las opciones y confesiones que había en ese momento, Él les dice: bueno, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, contesta Pedro. Ahora, esta respuesta de Pedro era la respuesta necesaria que mostraba que para Pedro Jesús era el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y Pedro es la primera persona en este evangelio que confiesa este título de Jesús, el Cristo, que estaba reconociendo que era el profeta, el rey y el sacerdote ungido, quien estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y quizá no lo entendía en esta manera explícitamente Pedro, pero su confesión así lo declaraba. Y vean en Mateo capítulo 16, versículo 16, el evangelista agrega que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, bendecido eres tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión de Pedro está uniendo el título mesiánico, el Cristo, los tres oficios de Cristo, con el hecho de que es el Hijo, aquel que está en una relación única con el Padre, una persona que no es el Padre ni el Espíritu Santo, pero que comparte el nombre y la misma naturaleza divina con ellos. El comentarista dice: esta es una gran confesión acerca de la persona y obra de Cristo, aunque Pedro estaba solo apenas comenzando a entenderlo. Ahora, partiendo del principio de la necesidad de reconocer quién es Cristo, nosotros como discípulos debemos poder definirlo ahora, en nuestros tiempos. Porque después de 2000 años han surgido muchas herejías y falsas declaraciones de su deidad. Así que con mayor razón debemos responder a la pregunta en una forma más desarrollada que lo que lo hizo Pedro. Y por ello tomamos una confesión histórica que ha pasado la prueba del tiempo. Les comentaba a mis hermanos en el seminario cómo cuando competía nadando en el mar, los organizadores ponían unas boyas como guías para que los participantes, cuando entraban al mar, no se perdieran en el recorrido que se tenía que hacer nadando. Porque cuando nadas en el mar no hay una línea física que esté pintada en el agua, ¿verdad? No hay alguna marca que pueda seguir en el agua. Así que las boyas nos servían de guía
porque después de cierto número de brazadas podías levantar tu mirada y ver a la boya. Y de esa manera podíamos ver si estábamos nadando en la dirección correcta. Así la confesión y los credos nos funcionan como boyas en el mar, porque nos ayudan en nuestro caminar y conocimiento de nuestro Dios para no perdernos. Y además lo hacen en una forma práctica que nos guía como una ayuda, una herramienta para meditar y contemplar una mayor profundidad, con mayor profundidad a nuestro Dios. Como cuando nadas mar adentro, necesitas una boya para poder entrar en la inmensidad del mar y no perderte en las profundidades del mar. Nos sirve de herramienta. Y providencialmente, repito, y soberanamente, lo vamos a ver en el capítulo 4, nuestro Dios Todopoderoso nos ha proveído estas herramientas por medio de la obra del Espíritu Santo, obrando en los creyentes. Y estas fueron escritas usando a maestros o pastores para bendecir a la iglesia. Como dice el catecismo, ¿verdad? Hablando de la providencia de Dios, dice, finalmente, y lo vamos a ver como en 2 semanas, yo creo, en un domingo, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Así que especialmente la iglesia ha recibido herramientas para no perderse. Y hermanos, por supuesto las confesiones no fueron inspiradas. Solo las Sagradas Escrituras son inspiradas, pero podemos usarlas como herramientas, siempre que se apeguen a las Escrituras. Y especialmente también debemos reconocer, como ya aprendimos en el capítulo 1, que hay doctrinas más profundas o más difíciles de entender, como dice Pedro acerca de los escritos de Pablo, ¿verdad? Así que pretender entender algunas doctrinas nosotros solos sin la ayuda de un maestro en la historia, me refiero a los que escribieron las confesiones, nos haría desconectarnos de la historia y los beneficios de ser miembros de la Iglesia Universal histórica. En otras palabras, la doctrina bíblica nos une con los santos históricamente. No solamente universalmente, sino históricamente. Y nos permite tener una comunión con la Iglesia Universal. ¿Recuerdan el credo de los apóstoles en el artículo 3? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos. Es hermoso este credo apostólico, que es una confesión corta, y cuando meditamos en lo que significa es de mucha bendición. Por eso usamos estas confesiones o credos históricos, y lo hacemos para aprovechar esa ventaja que tenemos, porque si no, nos podría tomar a nosotros mucho tiempo con el riesgo de perdernos. Samuel Waldron comenta, la religión de nuestro tiempo necesita contemplar más a Dios y vivir más conscientemente con la realidad de quién es el Dios al cual le daremos cuentas. Dicho esto, debemos saber que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han surgido herejías. Y al principio surgieron especialmente acerca de la Trinidad y la persona de Cristo. Y fue por eso que se escribieron estos credos y más tarde las confesiones. Waldron comenta, una confesión de nuestra lealtad a la Biblia no es suficiente, porque las negaciones más radicales de la verdad bíblica coexisten frecuentemente con quienes solo profesan reconocimiento de la autoridad de la Biblia, porque los hombres utilizan la palabra misma de la Biblia para promover
la herejía. Y Waldron agrega: así que cuando la palabra de verdad es pervertida para servir al error, nada menos que una confesión de fe sirve públicamente para trazar las líneas divisorias entre la verdad y el error, para tenerlas como una boya que nos permiten no irnos más allá de donde debe ser. Ahora, después de esta introducción que consideré necesaria, vamos a entrar a la confesión. En el estudio pasado de la Trinidad vimos el punto 1 y 2 de este párrafo 3 del capítulo 2, que dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y vimos cómo la confesión en este primer punto se enfoca en tres preguntas que podemos ver en un catecismo de niños. ¿Hay más de un Dios? No, solo hay uno y verdadero. ¿En cuántas personas existe este único Dios? En tres personas iguales. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el primer punto deja claro que solo hay un Dios y que existe en tres personas. Y el punto 2 se enfoca en dejar claro que las tres personas son de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Ahora, en otras palabras, como el credo de Atanasio lo confiesa en este pequeño fragmento: adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas, ni dividir su sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Y antes de ver el párrafo 3, que es el que estudiaremos el día de hoy, el punto 3, noten cómo el punto 4 inicia de la misma forma, reforzando el párrafo 1 y 2, el punto 1 y 2. Noten, noten cómo lo vamos a ver en este punto, dice. Vean el principio del punto 4 que está en verde. Lo puse en verde en la pantalla. Vean el principio de este punto y cómo va a reforzar el punto 1 y 2. Dice: todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Nos vuelve a reforzar lo que vemos en el punto 1 y 2. Sin embargo, agrega: sino distinguido por varias propiedades relativas, está en rojo, peculiares y relaciones personales. Sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Es decir, la confesión nos dice que no debemos dividir la Trinidad ni por naturaleza ni por esencia divina, pues las tres son un solo Dios. Ninguno es más o menos que el otro. Son la misma esencia, comparten la misma naturaleza. Pero lo que sí podemos hacer, y será de bendición, es distinguirlas por sus propiedades relativas y relaciones personales. Y será de bendición. Ahora, el día de hoy, como ya dije, veremos el párrafo 3 y 4. Aunque ven el número al final, el punto 4 es de donde está el número 3 hasta acá. Y el número 3 empieza aquí. No me pregunten por qué la confesión los acomoda así, en lugar de poner el número al principio. Pero así los acomoda, y algún día voy a entender por qué lo hacen, pero así lo hacen. Y dice:
y continuaremos conociendo a nuestro Dios y profundizaremos un poco en el aspecto de las distinciones que hay en la Trinidad. Y el párrafo 3 dice: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. En este punto, estas diferencias podrían generarnos inmediatamente una confusión. Pero quiero que se acerquen a esto con la idea de que esta doctrina es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Escuchen bien. Quiero que se acerquen con la idea de que esta doctrina es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Tal como dice el párrafo al final. Ahora, ¿por qué dice esto la confesión? A mí me causa interés, ¿verdad? Fíjense cómo dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. A mí me causa mucho interés en solo esas palabras y me hace, voy a meditar porque este grupo de eruditos, ministros, se reunieron y articularon esto. Bueno, mi anhelo es que el Espíritu Santo nos ayude y mientras meditamos nos acerquemos con humildad y con mucho cuidado, repito. Es decir, sin olvidar que las tres personas son infinitas, sin principio y una misma esencia divina. Por lo tanto, solo un solo Dios. Pero hay distinciones en las relaciones personales que nos serán de bendición. Es decir, cómo se relacionan entre ellas y cómo se relacionan con el hombre las tres personas de la Trinidad. No queremos caer en herejías, en la herejía monarquista, que también es conocida como modalista, que intentaba explicar el misterio diciendo que Dios era en última instancia solo una persona en tres modos de existencia. O en la herejía arriana, ¿verdad?, que explicaba el misterio diciendo que Jesucristo y el Espíritu no eran Dios en el sentido pleno de la palabra, de la divinidad. Sí. Así que la Iglesia determinó que esas eran herejías y mantuvo el misterio sosteniendo que Dios era uno en un sentido y tres en otro sentido, y que este solo debía ser distinguido. Noten cómo dice el punto 3 en rojo. ¿Dónde está? En esta. Sí. Noten cómo está el punto 3 en rojo. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Esto significa que Dios el Padre no es engendrado, ni procede de ninguna otra persona. En otras palabras, esta declaración significa que Dios el Padre es la fuente y origen dentro de la Trinidad, sin haber sido engendrado ni proceder de otra persona. Él es el principio no originado. Vean conmigo algunos versículos que nos van a ayudar a comprender esta idea. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo destaca la eternidad y preexistencia de Dios, que es sin principio ni fin. Pero si abrimos Juan capítulo 5, versículo 26, tenemos a nuestro Señor Jesucristo explicando esta doctrina de la eternidad divina y vemos que hace una distinción. Juan capítulo 5, versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escuchen, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo
así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Aquí se subraya que el Padre tiene vida en sí mismo, indicando su autoexistencia, su aceidad. Él es el Dios, el gran yo soy. Es el único autoexistente que no depende de nada fuera de Él. Él es la vida misma y da la vida a los demás. Pero noten cómo continúa. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, el Hijo posee la misma autoexistencia de la naturaleza divina del Padre. Sin embargo, esta proviene del Padre e implica que el Padre engendra o genera eternamente a la persona del Hijo. El Padre engendra o genera eternamente a la persona del Hijo en la plenitud de la naturaleza divina. Y esto está en concordancia con Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Estos versículos reflejan que el Padre es eternamente autosuficiente y la fuente de toda vida, pues Él es quien da, subrayando su posición única dentro de la Trinidad, pues Él es quien engendra al Hijo. Noten cómo la confesión continúa. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Esta palabra engendrado no implica un comienzo en el tiempo. Eso es muy importante, mis hermanos. No implica un comienzo en el tiempo, sino una relación eterna del origen dentro de la Trinidad. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Esta palabra engendrado no implica un comienzo en el tiempo, sino una relación eterna de origen dentro de la Trinidad. Es decir, Jesucristo no fue creado. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito hace referencia al único Hijo, el Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios, a diferencia de Jesucristo, que tiene una relación eterna, especial. Y es que el Padre comparte la naturaleza divina completa con su Hijo. Juan capítulo 5, versículo 26 nuevamente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, Jesucristo es quien hizo posible que podamos tener una relación ahora con el Padre. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio de Cristo que podemos tener esta relación ahora con nuestro Padre. Y la confesión continúa. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vayan conmigo a Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Es una doctrina que yo sé que puede ser compleja porque va más allá de nuestro
rebasa nuestras limitaciones, ¿verdad? Y nuestra pecaminosidad, pero es de mucha bendición. Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y escuchen, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Noten la palabra, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y literalmente la palabra procede es sale de Él. Sale de Él. Y noten, sale del Padre para su obra de glorificar a Cristo. Sale del Padre para cumplir la obra de glorificar a Cristo. Léanlo de nuevo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él me dará la gloria a mí, dice Cristo. Dará testimonio al mundo. Y esto muestra su relación personal y eterna con el Padre, como su Espíritu. Y de la misma forma, esta procesión no es un evento en el tiempo, mis hermanos, no es un evento en el tiempo, sino una relación eterna y continua. Y al mismo tiempo participa en que podamos tener una relación santificadora con Dios. Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Al igual que Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y podemos ver toda la idea en los versículos que leyó nuestro hermano al principio. Gálatas 4, versículos 4 y 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Escuchen, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, cuando dice Dios envió, implica que Cristo ya existía como Hijo de Dios antes de ser humano. Y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Este es el título del Espíritu Santo que hace referencia a la adopción. Entender esta doctrina nos ayuda a entender la obra trinitaria de la salvación, mis hermanos. Entender esta doctrina nos ayuda a entender la obra trinitaria de la salvación. La salvación es entera y totalmente de Dios, en una obra trinitaria. Y nos ayuda a entender cómo es que nos relacionamos con nuestro Dios. Y cómo somos redimidos por Cristo y entramos en comunión con nuestro Dios Padre, adoptados como hijos por la obra del Espíritu de Cristo. Abba, Padre. La confesión agrega, todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios. Nuevamente, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternas y sin principio. Son un solo Dios, compartiendo la misma esencia y naturaleza divina. Y la confesión agrega que no ha de ser dividido en naturaleza y esencia. No están divididas.
se distinguen por sus propiedades y relaciones personales. El Padre como fuente, el Hijo como engendrado y el Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. Y vean la última parte, cómo termina la confesión, cómo concluye el capítulo. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Hermanos, la comprensión de Dios como Trinidad es la base para esta comunión del creyente con Dios y la confianza en su presencia y ayuda. Esta doctrina proporciona consuelo y un fundamento sólido para la fe cristiana, para tener una vida plena y un consuelo de que no estamos solos, sino que el Padre soberanamente nos eligió. El Hijo nos justificó y nos lidera, mostrándonos el camino. Y el Espíritu Santo nos sella en adopción y nos acompaña, santificándonos. Efesios 1, versículos 3 al 14. Ahora quiero, para terminar, leer el credo de Atanasio, un fragmento solamente. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí, de manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Un pensamiento de Atanasio, que fue defensor de la doctrina de la Trinidad y a quien se le atribuyó por muchos años el credo de Atanasio, ¿verdad? Atanasio en sus escritos afirmó que Dios escogió a un pueblo elegido para recibir la herencia de la salvación y que el Padre designó a Cristo para asegurar esta bendición para su pueblo. Atanasio enseñó que Dios preparó la salvación antes de la fundación del mundo y determinó que se llevaría a cabo en Cristo. Antes del mundo se había preparado para nosotros en Cristo la esperanza de vida y salvación. La voluntad del Padre estaba en Él antes del mundo, como se ha dicho, y antes de que la tierra fuese, y antes de que los montes se establecieran, y antes de que las fuentes brotasen. No solo los elegidos fueron escogidos antes del tiempo, sino que Cristo fue designado desde el principio para ser el Salvador de todos los que creen. Atanasio afirma, como entonces, o en quien fue preparado antes de que llegáramos a existir, sino en el Señor, que antes del mundo fue fundado para este propósito, para que nosotros, como edificados sobre él, pudiéramos participar como piedras bien compactadas de la vida y la gracia que son de él. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales.
Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, Señor. Ayúdanos, Señor, a que mientras meditamos en tu Trinidad, en tus personas, Señor, nosotros podamos ser edificados y fortalecidos en ella, Señor, para tenerla como el fundamento de nuestra comunión contigo, Señor, y la consoladora dependencia que tenemos de ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y te alabamos. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.